Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. Hoy estamos aprovechando que se va a presentar el libro Agua y Poder, lo iba a decir al revés, Poder y Agua, en Costa Rica, que es una reflexión efectivamente de cómo se relaciona el poder con lo que implica, ¿verdad?, los conflictos territoriales por el agua, lo que son la generación de hidroeléctricas, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que muchas veces damos por sentadas porque pensamos que el agua es un bien público y bueno, algunos que somos más viejitos nos decían que además era un bien inagotable, ¿verdad? Pero ya sabemos que efectivamente eso no es así. Entonces la posición del agua, pues por supuesto que pasa por relaciones de poder. Así que entonces hoy en Sobre la Mesa vamos a estar conversando sobre este tema con varios autores y una autora del libro. Entonces, primero les presento a don Arturo Silva Lucas, él es licenciado en Sociología, colaborador de la UNED, y Alba Soto. Correcto, sí, súper feliz de poder estar acá. Muchas gracias. También contamos con la presencia de Alberto Gutiérrez. Él es docente, investigador en Historia, Geografía y en el CIEP de la UCR. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí. Muchas gracias. También entonces contamos con Ana Lucía Mora González, docente e investigadora de la Escuela de Sociología de nuestra Casa de Estudios. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y un asiduo aquí invitado, don Felipe Alpizar, docente investigador del CIEP y de la Escuela de Ciencias Políticas. Muchas gracias. Hola Marcela, gracias por la invitación. Sí, bueno, y para empezar entonces vamos a ver una cápsula que nos prepararon para hoy, que es una entrevista a doña Yamileth Astorga, presidenta ejecutiva de la IA. Costa Rica tenemos todavía una brecha entre lo que es el servicio de abastecimiento de agua en la zona rural con relación a la urbana. Andamos cerca del 84% de servicio, de acceso al servicio de abastecimiento en la zona rural, mientras que en la zona urbana es 96%. Entonces vemos que todavía hay una brecha, que es una brecha normalmente en la zona rural. El servicio se da a través de asociaciones de acueductos comunales, de ASADAS, y normalmente tanto las municipalidades que aún operan servicios de abastecimiento, o sea, acueductos, como la Empresa de Servicios Públicos de Heredia y el AIA, estamos más en las zonas urbanas, y es por eso que se da esta brecha. Normalmente las comunidades más vulnerables y, por ejemplo, en territorios indígenas, son las que menos tienen acceso al agua potable. Y es ahí donde, desde la administración anterior y esta, en el Plan Nacional de Desarrollo, hemos incorporado el ir reduciendo esta brecha con proyectos de acueductos en territorios indígenas. En la sostenibilidad del recurso hídrico con respecto a los diferentes usuarios del agua. Cuando hablamos de diferentes usuarios, estamos hablando del uso del agua en la actividad agrícola, como del uso industrial, como del uso en la actividad turística. Es posible, pero es posible, primero debemos de partir de la gestión del agua o del recurso hídrico en función de la cuenca hidrográfica o en función del cuerpo de agua que nos abastece a todos. Es posible desde el punto de vista de conocimiento de cuánto es el potencial de agua que tenemos, cuánto es el agua que se requiere para las diferentes actividades, pero introduciendo tecnología eficiente en el uso. Entonces, yo estoy segura que el agua nos puede alcanzar para todos, pero dependerá mucho de esto. Voluntades, introducción de cambios tecnológicos en el uso del agua y, por supuesto, un muy buen control de parte del rector del recurso hídrico, que es el Ministerio de Ambiente y Energía. Porque algo importante, cuando hablamos de derecho humano al acceso al agua, no estamos hablando, en muchos lugares del mundo, ese derecho se cumple con poner una fuente de agua ahí pública. Y no necesariamente, y en su mayoría, no es agua potable. Nosotros, y la apuesta siempre ha sido el tener agua, ojalá, las 24 horas al día, ¿verdad? O sea, la continuidad es la presión, porque si yo tengo una casa de 2 pisos, que me llegue el agua al segundo piso, y por supuesto la calidad. Y Costa Rica es el país, por lo menos en América Latina, que aseguramos tener agua potable
en nuestra tubería. También algo fundamental acá es que, por supuesto que eso es un objetivo nuestro, pero el tema del cambio climático nos ha hecho una mala jugada y mucho de la planificación de la institución en la cartera de proyectos se ha tenido que aumentar considerablemente, dado que las producciones en las fuentes de agua se redujeron considerablemente. Con el tema de los problemas del cambio climático, los acuíferos costeros son altamente vulnerables y esa vulnerabilidad se vio reflejada en el año 2015 y 2016 en un proceso de salinización de estos acuíferos costeros. Bueno, por supuesto que en Costa Rica tenemos una muy fuerte preocupación y por lo menos desde la IA bastante preocupación porque las fuentes de agua se han reducido. Lo decía anteriormente, se nos han reducido considerablemente. Aquí en el área metropolitana se han reducido fuentes en 20%, por ejemplo, de su producción, pero también tenemos problemas. En Guanacaste llegamos hasta tener reducciones del 50 y 60%, es mucha. Por supuesto que pozos que se secan completamente. Tenemos asadas que hemos tenido que asumir porque perdieron completamente su fuente de agua. Esto hace que se comprometan, por supuesto, los sistemas, ¿verdad? Y el servicio de abastecimiento de agua. Nosotros hicimos mucha inversión por la declaratoria de emergencia en Guanacaste, en la sequía que tuvimos en el 14, 15, 16. Eso hizo que este año, que también fue difícil, en Guanacaste no lo sintiéramos mucho, porque estamos tomando acuíferos, como digo, mucho más seguros. Pero, por ejemplo, este año donde vimos un fuerte impacto fue la región Caribe. En la región Caribe, a pesar de que llueve más, pero cuando deja llover, los caudales casi desaparecen, o sea, el impacto es muy fuerte, y en el área metropolitana. Estamos hablando que el recurso hídrico se nos está disminuyendo y que, por supuesto, no solamente tenemos que proteger las fuentes, sino también hacer un consumo muy racional y muy responsable del agua. Felipe, bueno, ya doña Yamilet nos hace como una contextualización más desde lo institucional, ¿verdad? Que probablemente tendremos algunas cosas que decir al respecto. Pero para iniciar me gustaría que nos explique efectivamente cómo es que nace la idea de hacer el libro, en realidad cuánto tiempo se tardó en no solo escoger las personas, sino también escribirlo. Y tal vez lo más importante es por qué hacer un libro de esta temática. Bueno, la razón del por qué creo que la explica doña Yamilet, y es la comprensión de que en Costa Rica, cuando vemos los niveles o los datos agregados en relación con la gestión del agua, parece que todo está muy bien, pero cuando vemos un poco más en detalle, existen una serie de brechas y disparidades territoriales y de diversa índole que nos hacen no estar tan bien ya en el detalle. Entonces, este es un tema que yo había trabajado en una investigación para mi tesis doctoral, había hecho un análisis de conflictos por el agua en un periodo corto, y a mi regreso inscribí un proyecto de investigación en el Centro de Investigación y Estudios Políticos, que la verdad debo decir que fue un proyecto muy difícil de llevar porque coincidió con el periodo de mi dirección en el centro. Sin embargo, con el apoyo de un equipo de estudiantes, fueron varias personas que me ayudaron como asistentes, y con el apoyo de diversos colegas se logró ir armando una red de personas investigadoras, de las cuales aquí están varios miembros, pero que es una red mucho más grande, que tiene, es una red informal, no es un proyecto inscrito como tal en la Vicerrectoría como red, pero que tiene, por ejemplo, académicos y académicas de Estados Unidos, de Argentina, de Inglaterra, de Francia, de México, y eso nos hizo tener unas discusiones muy interesantes. Entonces, ese proyecto, digamos, es uno de los gérmenes, también el proyecto de Alberto Gutiérrez, que también tenía que ver con el tema del agua, y básicamente lo que hicimos fue tratar de ir identificando personas que trabajaban temas relacionados con los conflictos por el agua. Y otra de las cuestiones que es importante del libro es entender el agua no solamente como un asunto técnico de disponibilidad o que tiene una solución técnica, una provisión adecuada, sino que en realidad es un asunto político.
Y esa creo que es una de las claves del libro y se aborda en la mayoría de los casos desde la ecología política. Y eso lo que quiere decir es que la provisión del agua está determinada en buena medida por el poder y por la distribución del poder que haya en esa sociedad. No solo el poder institucional como de la AIA, sino el de las propias comunidades que pueden alzar su voz o no lo hacen, y en buena medida eso determina el acceso al agua en muchos casos. Entonces, en resumen, es un libro que es producto del financiamiento público de la Universidad de Costa Rica, de trabajos finales de graduación también, es decir, de la articulación entre docencia, investigación y acción social, y es uno de los productos que la Universidad de Costa Rica pone a disposición de la sociedad costarricense. Hace unos días estuvimos en Guanacaste presentando el libro con varias comunidades costeras de lo que señalaba doña Yamilet, que han sido afectadas por el problema no solo de la salinización de los mantos acuíferos, sino de una distribución inequitativa del recurso. Entonces, para nosotros fue muy significativo. Estuvimos Arturo y yo en Sardinal de Guanacaste con las comunidades, con las y los líderes que en muchos casos son quienes llevan el peso de la organización comunitaria y que también son testigos y son testimonio de las diferencias que existen en la provisión del agua en Costa Rica, porque no es lo mismo abrir la cañería en Montes de Oca que abrirlo en Sardinal de Guanacaste, y eso a pesar de que en realidad no es tan lejos ni es tan distante y es el mismo país en el que supuestamente vivimos. Sí, claro, de las cosas que hacemos en la universidad que mucha gente no conoce. Estamos acá en Sobre la Mesa, Agua y Poder en Costa Rica. Vamos a una pausa y ya regresamos. Agua y Poder en Costa Rica, continuamos acá en Sobre la Mesa. Les recordamos que si tienen preguntas para las personas que están acá en el programa, nos las pueden hacer llegar por medio de las redes sociales. Ahora quisiera un poco entrar en esta discusión, ¿verdad? Hay como varias vertientes con respecto a el tema del agua como un derecho humano, ¿verdad? Entonces ahí uno puede plantear hay gente que plantea el tema del agua como un recurso comercial y económico, y otras personas que lo plantean efectivamente como un tema de derecho humano. Es como contradictorios muchos de los planteamientos que se hacen, porque esta discusión se mantiene aún hoy, y en eso quisiera que Arturo, Alberto y Ana Lucía nos pudieran dar su punto de vista. Tal vez empezamos con Ana Lucía. Sí, bueno, históricamente Costa Rica ha hecho un uso comercial, ha enfatizado en la regulación mercantil del recurso hídrico, y a la fecha sigue teniendo debilidades en declarar el agua como un derecho humano. Sí. El AIA tiene su cuota de responsabilidad desde el enfoque de mi tesis, que es resultado el artículo del libro. Ve a las comunidades, en mi caso de pilares, poblaciones fronterizas, como personas que no pueden tener el servicio de agua en primer lugar porque no tienen una escritura pública al ser un tipo de concesión, ¿verdad? Las zonas fronterizas inalienables, y entonces se ven como ciudadanos de segunda categoría, poniéndole mucho pero, diciendo que no tienen con qué responder porque la IA funciona como una empresa. Si usted no paga el recibo, no se le paga. Arturo. Sí, digamos, bueno, exactamente, ¿no? En mi caso, que es el de Guanacaste, ahí es importante subrayar el uso, ¿no?, que se le da el agua. Históricamente, en este Guanacaste, lo que son las aguas superficiales se han usado para abastecer al sector agropecuario, ¿no? Sí. Mi artículo en el libro va orientado hacia un nuevo, digamos, sector, que es el sector turismo, ¿verdad? Y que está centrado en las costas. Ahí entonces nosotros tendríamos que digamos, hablar sobre las aguas superficiales, ¿no?, y el uso que se le da a las aguas superficiales, en donde, como estaban mencionando, la atención es por el uso que se le daría a esas aguas superficiales, ¿no? Si es para el consumo de las comunidades o para el consumo de los hoteles y o los ¿cómo se llama?, residenciales. Claro. En la costa.
Sí, eso es como más de lo que se habla, ¿verdad? Probablemente el tema del conflicto que se genera entre el crecimiento del sector turismo, ¿verdad? Y con respecto a la población que vive ahí. Pero bueno, ahora vamos a un poco entrar en el detalle de los artículos. Alberto, en su artículo usted también habla un poco de esta contradicción. Sí, bueno, el artículo que a mí me correspondió escribir es el específicamente sobre conflictos asociados a represas hidroeléctricas. Y al igual que en el caso del turismo, por ejemplo, es nítido que hay como la tensión de fondo es un uso o la visión del agua como un bien común, Claro. como un bien al alcance de todas las personas, versus la visión del agua como un bien económico, como una mercancía, ¿no? Porque al final de cuentas una represa hidroeléctrica lo que hace es usar esa agua para generar electricidad, que eso finalmente tiene, digamos, un correspondiente económico, ¿no? Claro. Y eso a su vez impide o imposibilita que las comunidades hagan uso del agua para diferentes fines, sea para fin doméstico, labores productivas, agricultura y ganadería, o inclusive para el turismo rural, ¿no? Que es una actividad que muchas comunidades en este país están apostando y que un proyecto de este tipo, digamos, que compromete, ¿no? Claro. Felipe, en estas, digamos, contradicciones también cuando está hablando de este tema, ¿verdad? No solo se está hablando de la gestión, ¿verdad?, integrada del recurso hídrico, ¿verdad?, como una gestión gubernamental. También hay distintas dimensiones, ¿verdad? Puede ser no solo la ambiental, sino también la gestión del recurso natural, el tema de gestión del desarrollo. Desde, digamos, el enfoque que ustedes le dan al libro, ¿cuáles serían como los principales desafíos también en esta discusión? Porque creo que no en todos los espacios se está planteando desde ese lugar que ya nos explicaban. Sí, hay una tensión evidente en lo que son actividades económicas con con el consumo humano, y eso es claro, y esa afirmación es cierta para un montón de dilemas ambientales. Claro. Y eso se agrava en realidad, y este es uno de los principales desafíos, por la falta de planificación del territorio, por la falta de planificación que existe en particular en materia del agua, porque en realidad pues tenemos a la AIA, que tiene una presencia territorial dispar, en algunos, sobre todo en el Valle Central, es muy fuerte. Tenemos 28 municipalidades que todavía manejan el agua, la provisión del agua, y tenemos la empresa de servicios públicos de Heredia, que también es un consorcio municipal, pero que funciona distinto, y luego tenemos cerca de 1.500 asociaciones que administran acueductos comunales. Entonces, hacer política pública para tratar de aliviar esas tensiones entre el modelo productivo y el consumo del agua es muy difícil cuando usted tiene unos actores tan dispares. Entonces, ese es uno de los desafíos. Y hay otro desafío que es precisamente que el Estado efectivamente funciona, de eso hablamos un poco en el libro. El Estado puede ser también quien obstaculiza el consumo del agua, pero también puede ser un límite para la actividad económica desenfrenada. Y cuando digo un límite me refiero, por ejemplo, detener aquellas actividades turísticas que no son compatibles con el medio ambiente, por ejemplo, o asegurarse de que se cumplan una serie de estándares para, bueno, no solo para los proyectos hidroeléctricos, sino para una planificación energética mucho más sostenible, porque por mucho tiempo, de eso Alberto puede hablar más, pero por mucho tiempo se pensó únicamente en la energía hidroeléctrica. Entonces, la planificación territorial también es responsabilidad del Estado, la disparidad de actores públicos también es responsabilidad del Estado y quienes han estado ocupando los cargos ahí, dirigiendo el Estado. Y luego, por supuesto, convencer a los actores económicos de que tienen que aceptar un límite a su propia actividad económica. Y esto es muy difícil porque los actores económicos normalmente solo quieren producir más y ganar más, es su propia dinámica. Pero, por ejemplo, si usted declara el agua como un derecho humano, no solo el acceso al agua potable, sino al saneamiento, eso, digamos, hasta el momento no ha sido posible aprobarlo porque hay actores económicos que han obstaculizado eso porque entienden que entonces el límite va a estar a nivel constitucional y entonces va a ser más difícil saltarse ese límite. Claro. Y de hecho la reforma también legislativa al marco normativo del agua no ha sido posible por lo mismo, porque hay unos actores económicos que no quieren ceder, básicamente. Claro, Arturo, nos plantea precisamente Felipe esa tensión, ¿verdad? Y nos pone un poco sobre la mesa lo que usted ya había como hecho una pequeña introducción sobre esa tensión entre el modelo productivo, lo agrícola y lo hotelero particularmente, ¿verdad?
y la conservación, digamos, por el otro lado, los recursos naturales, en este caso el agua, ¿verdad? ¿Cómo se puede explicar esa tensión? ¿Qué implica y qué se está haciendo precisamente para eliminarla desde diferentes ámbitos? A nivel de Guanacaste, me estás, digamos, preguntando, sí. Bueno, en general, en digamos, general. y después vamos a entrar particularmente al artículo de Guanacaste, pero... Bueno, sí, o sea, lo que yo sí he podido, digamos, observar es que ya hay pues una mayor concientización, ¿no?, en las comunidades sobre lo importante que es la gestión y un uso, digamos, más, digamos, racional, pero no en esa, digamos, racionalidad de los medios y los fines en términos, digamos, económicos, empresariales, sino que sí se está dando una, digamos, concientización de la importancia que debe tener el agua en el ciclo, digamos, hidrosocial, claro, que es uno de los aspectos que hace mención este libro, ¿no? Valorar el agua desde otra óptica y no solo desde el administrativo, ¿no? Sí, digamos que eso sería como... Ya más específicamente, Ana Lucía, entrando en el capítulo que usted precisamente escribe, en realidad usted analiza, ¿verdad?, la conflictividad del agua, específicamente en los pilares de Cotobruz. ¿Podría contextualizarnos un poco, ¿verdad?, qué es lo que usted encuentra, ¿verdad?, en ese análisis? Además de que es muy interesante porque cubre un periodo de 30 años, del 80 al 2010, entonces digamos que es un periodo suficientemente grande para tener algunos hallazgos muy interesantes. Sí, el contexto donde se desarrolla la investigación abarca la incursión, ¿verdad?, de los impactos de los programas de ajuste estructural, ¿verdad?, por eso es la razón del periodo, y cómo impactan una comunidad tan pequeña, transfronteriza, porque parte de su población, sin querer queriendo, está del lado pana, claro, aunque usan los servicios públicos y son costarricenses que tienen parte de sus casas o viviendas, fincas de ambos lados, porque superan esa barrera territorial muy fácilmente, pero mi tesis lo que trató fue de ver los impactos y las conflictividades generadas a partir de la implementación de políticas públicas con impactos ambientales en ese periodo, y las políticas públicas fueron cambiando a través del tiempo. En los años 80 se da el énfasis a la promoción de la actividad cafetalera. Ya desde 1948 se dan las primeras colonizaciones en esos territorios, pero son pequeñas propiedades de agricultura para autoconsumo. Después viene el auge cafetalero en la zona sur, ¿verdad?, San Vito, todo eso. Pero a partir de la crisis de los 80, la desaparición de los estancos y la crisis del café, esas comunidades cambian el paisaje y su modelo de desarrollo de café a hortalizas y ganadería. Y eso hace que en el año 95 la cobertura boscosa baje a su mínimo, que queda como en menos del 10%, y ahí es cuando primeramente le piden a la AIA su ayuda para tratar de construir un acueducto rural. Claro. Pero para ese momento el AIA también está en una coyuntura, a partir de los PAE, de un periodo también de contracción, porque ya no puede construir, no tiene inversión pública, no tiene recursos para hacer inversión pública. Entonces comienza a meter a la AIA en un zapato, porque tampoco San Vito tiene fuentes de agua para dar respuesta tampoco a las necesidades reales. Claro. Estamos en Sobre la Mesa, Agua y Poder en Costa Rica. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa con varios investigadores y una investigadora de este libro que se va a presentar la próxima semana, Agua y Poder en Costa Rica. Antes de ir a una pausa, precisamente Ana Lucía nos estaba haciendo una pequeña síntesis del artículo que ella desarrolla en el libro, y en ese sentido, Alberto, quisiera que más bien usted también nos plantee, ¿verdad?, porque ya algo
¿verdad? Se hizo como una introducción de que usted lo que analiza es el sector hidroeléctrico y el interés de los generadores privados en la electricidad, ¿verdad? El sector agropecuario. Pero todo esto va más allá de Costa Rica, ¿verdad? El tema de las hidroeléctricas está muy ligado a temas más de América Latina, al tema de la defensa de los territorios, de los recursos naturales. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos que usted logra plasmar en el artículo? Sí, digamos, en primer lugar, lo que se buscó hacer fue una sistematización y un mapeo de los principales casos de conflicto por represas que se han dado en Costa Rica en los últimos, sobre todo a partir de los años 90, que fue, digamos, a partir de los 90 se puede detectar que hay como un aumento notable en la cantidad de conflictos de este tipo. Y como bien usted lo dice, eso es un fenómeno que no es solo costarricense, claro, sino que es latinoamericano y mundial. De hecho, más o menos a partir de los años 80 y sobre todo a partir de los 90, se conforma en diferentes regiones del mundo movimientos sociales en defensa de los ríos y contra represas. Y digamos que los procesos aquí en Costa Rica están dentro de ese gran ciclo de luchas antirrepresa, ¿no? Que es un proceso internacional. Y entonces en primer lugar era eso, ¿no? Era identificar cuántos casos hay o cuántos casos ha habido, dónde se localizan, ¿verdad? También el trabajo tiene este componente geográfico, ¿no? Claro, de cartografiar esas luchas y esos conflictos. Y los resultados son realmente sorprendentes, o sea, encontramos decenas de casos a lo largo y ancho del país, Upala, San Carlos, Sarapiquí, en la zona de Los Santos, en Turrialba, en la zona sur muy fuertemente, Pérez Celedón, Buenos Aires, en territorios indígenas también. Y lo que se da uno cuenta es de que realmente son procesos políticos que tienen una preponderancia en el escenario, digamos, nacional. Y a veces pensamos que es solo por generadores privados, pero también, ¿verdad? No me lo leí tan a profundidad, pero usted algo plantea que no, también están empresas públicas, ¿verdad? O sea, en realidad tenemos como la idea de que solo sector privado, pero no, las empresas públicas también están inmersas en este conflicto. Efectivamente, las comunidades que han protagonizado procesos de lucha en defensa de sus ríos, ha sido tanto contra proyectos privados como también proyectos públicos y también proyectos de cooperativas de electrificación rural, como es el caso de Copelesca en zona norte, en San Carlos. Entonces, en ese caso es muy interesante ver que independientemente quién sea el generador o el operador, lo que moviliza a las comunidades es el deseo, el interés de defender el río, puesto que al final una represa, sea pública, sea privada, sí, el impacto que provoca socioambiental es el mismo, ¿no? Ahora, sí, en el caso de los proyectos privados sí se puede decir que hay un grado, digamos, de crispación más fuerte, porque aparte del impacto que genera en el río y en el ecosistema, está también un tema que ya se ha estudiado mucho, los proyectos privados siendo altamente perjudiciales para las finanzas públicas, porque al final es energía que después se le vende al ICE, claro, y que el ICE termina después vendiendo a todos los consumidores. Claro. Arturo, usted, como ya lo hemos planteado al inicio del programa, más bien dirige su mirada hacia Guanacaste, ¿verdad? Allá es evidente el tema del desarrollo turístico, como ya usted nos ha planteado, ¿verdad? Y cómo se ha modificado un poco esa demanda del recurso hídrico, ¿verdad? Y cómo se ha generado esa conflictividad. Específicamente escoge Sardinal y también era lo que planteaba Felipe, que ustedes estuvieron visitando esa comunidad. ¿Nos podría, digamos, contextualizar un poco más a mayor profundidad qué es lo que está sucediendo en Sardinal y por qué es importante, digamos, como un estudio de caso esa comunidad? Claro. Bueno, el caso de Sardinal es uno de los casos que más tuvo resonancia a nivel de este país, ¿no? Es un conflicto que se inicia en el año 2007 y digamos que territorialmente se da en un momento en el que Guanacaste empieza a recibir, digamos, inversión inmobiliaria centrada en las costas, ¿no? Eso que se conoce comúnmente como turismo residencial y el hotelero. Digamos que ese boom inicia en el año 2000, más o menos, ¿no? Y se va dando hasta la fecha, ¿no? Con sus altos y con sus bajos. Y el caso de Sardinal
se da por un conflicto con varios desarrolladores inmobiliarios en el Coco, mediados por las acciones del Estado, ¿no? en sus digamos, diferentes facetas, ¿no? Lo que sí yo he podido reconocer es que Sardinal y en otras comunidades no solo digamos, sus demandas van orientadas hacia el Estado, sino que hay yo podría decir, digamos, resentimiento, ¿no? Con el papel que ha asumido el Estado en la resolución de los conflictos, ¿no? Como el de Sardinal o los otros. Sí hay una, digamos, no hay una salida satisfactoria a nivel de las comunidades en la que ellos se puedan, digamos, ver digamos, reflejados, ¿no? En la satisfacción, en el acceso y la gestión del agua de las comunidades. Digamos. ¿Qué papel tiene la municipalidad en este conflicto de Sardinal? Es la institución que otorga, digamos, permisos para que se desarrollen proyectos inmobiliarios. En ese caso, lo que tendría que facilitar, digamos, el SENARA y otras de las instituciones es dar las cartas del agua, ¿no? Sí. Con el permiso de que se va a dar una nueva obra, ¿no? O un hotel o un residencial. Claro, eso es muy importante de cara a las elecciones municipales, como al final los municipios tienen impacto en muchas cosas que a veces no visualizamos a la hora de ir a votar, como en este caso el tema del agua, ¿verdad? Para la comunidad sardinal es muy importante quién vaya a estar liderando su municipalidad, ¿verdad? En ese sentido. Pero bueno, vimos ya 3 casos, Felipe, pero en realidad en la contribución que usted hace al libro indica que hay diferentes tipos de conflictos, ¿verdad? Que tienen que ver con el tema del agua, algo así como tendencias. ¿Cómo, digamos, se podrían visualizar esas tendencias más generales, más allá, digamos, de los 3 casos que hemos visto? Sí, en realidad el libro va de lo más general a lo específico, esa es la lógica que lleva, y ese primer capítulo lo que hace es analizar los conflictos desde 1980 hasta el 2017, son casi 40 años, son los conflictos que quedaron registrados en medios de comunicación. Eso obviamente es una limitación de la base de datos, pero es la manera más adecuada que encontramos para tratar de seguir los rastros de los conflictos desde hace varios años. Es curioso porque lo primero que se desmonta con este capítulo es la idea de que los conflictos por el agua son nuevos o hasta ahora están ocurriendo. En realidad, pues hay registros de colegas historiadores desde el siglo XIX de conflictos por el agua, pero también en la década del 80 fue una década muy conflictiva, aunque en su mayoría tenían que ver con demandas de acceso a los servicios de agua potable. En la década de los 90 empieza a existir de alguna manera más tensiones con el modelo de desarrollo. En particular, hay varios episodios que tienen que ver con la gestión de residuos y la idea de que la construcción de un relleno sanitario va a afectar mantos acuíferos. Empiezan a surgir los conflictos por represas hidroeléctricas también en los 90s. Y luego, hacia el año 2000, lo que empieza a verse más es conflictos por actividad piñera y por actividad minera. Entonces, a partir del análisis de 484 conflictos, que son los que están en esos 37 años de análisis, podemos agruparlos en dos grandes tendencias, si usted lo quiere decir así, o 2 posibles explicaciones. La primera de ellas es que las comunidades demandan ser incluidas en los servicios del Estado, en los servicios públicos. Esto es el caso de comunidades que todavía no tienen acceso al agua potable, como puede ser el de Pilares de Cotobruz, donde la comunidad exige ser parte, lo hace con mayor o menor intensidad,
pero digamos que su principal demanda es tener un acueducto y tener el derecho humano al agua potable y al saneamiento satisfecho. Y el otro gran bloque de conflictos tiene que ver con esas tensiones entre la actividad económica y la atención de las necesidades humanas. Esos son dos grandes conflictos. No quiero terminar el bloque nada más sin señalar una cuestión, y es que ahora en la pausa hablábamos de esta idea de que el agua es abundante y es ilimitada. Pero el cantón donde hay más conflictos por el agua registrados en esos 37 años es San Carlos, que coincide con el tema de las represas hidroeléctricas. Y cualquiera que ha ido a San Carlos sabe que en San Carlos llueve mucho. Claro. Entonces, no es el cantón donde hay más sequía y, sin embargo, hay un problema probablemente ligado a un modelo económico más desigual y también con mucha riqueza hídrica, en el caso de los ríos, que nos ayuda a desmontar esa idea de que solo hay conflictos cuando no hay agua. En realidad eso no es cierto, y hay conflictos en todos aquellos espacios en los que hay una relación desigual de poder o las comunidades sienten que se están viendo agravadas. Esto tendrá que ver con el concepto que me llamó la atención en esa parte de territorios de descontento, ¿verdad? Que un poco también usted explica y que son importantes, digamos, de tomar en cuenta a la hora de analizar los conflictos sobre el agua. En realidad creo que ese es un concepto muy poderoso, porque hay territorios de descontento en toda América Latina en este momento, y tal vez la precisión es que se habla de territorios en plural, porque he escuchado muchas explicaciones, y estoy hablando de América Latina y también del agua. Hay muchas explicaciones que pretenden tratar de llegarle a un único factor para todo el descontento en todos los países, en todas las regiones. Y en realidad lo primero que hace el concepto de territorio del descontento es localizar espacialmente el descontento, que es algo, digamos, que los geógrafos nos han enseñado la importancia de entender que hay diferencias en el territorio nacional, pero incluso a nivel regional, que se reflejan en los diferentes niveles de satisfacción que pueda tener un grupo con la democracia, con el sistema económico, con el sistema de gobierno, etc. Entonces, fue muy significativo la visita y la conversación en Sardinal, porque lo que vimos fue a personas manifestando su descontento que solo es comprensible en una lógica espacial o territorial. Es gente que tiene una relación de desconfianza con el Estado, que siente que el Estado lo ha maltratado, que el Estado le ha mentido, que el Estado le ha manipulado, o que el Estado no ha sabido regular aquella actividad económica que ha amenazado sus recursos naturales. Y eso es bastante independiente, lo conversaba con Arturo, es bastante independiente del gobierno, del partido que está en el gobierno, porque no se distingue si es el partido X o el partido Y, sino que es que vienen unos señores, normalmente hombres, que vienen a prometer cosas y luego no las cumplen, o dicen que van a prometer a proteger un humedal y luego no se protege, como en el caso de uno de los desarrollos turísticos. Entonces, tal vez el concepto de territorios del descontento nos ayuda a entender la diversidad de descontentos que hay en el país, y creo que en América Latina también. Bueno, muchas gracias. Agua y Poder, acá en Sobre la Mesa. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos analizando el tema del agua y poder en Costa Rica. Antes de ir a una pausa, estábamos hablando de un concepto que planteaba Felipe muy poderoso, de territorios del descontento. Pero además, ligado a ese concepto, hay otra cosa que me llamó mucho la atención en esta lectura, y es que en casi todos los artículos, ¿verdad?, que pude, digamos, hojear de manera rápida, se menciona como el carácter simbólico del agua y su acceso, ¿verdad? Yo creo que eso es algo muy importante que deberíamos explicar, Alberto. Sí, en el caso específico de los conflictos por hidroeléctricas, y retomando lo que mencionaba al inicio, es nítido, digamos, esa tensión entre el agua como un bien económico o el agua como un bien común, ¿verdad? Y en realidad, y en línea, digamos, con la propuesta, digamos, conceptual del libro, es que el agua está atravesada por relaciones de poder, y no es lo mismo el agua que fluye a través de un río para una comunidad rural que para una empresa generadora de electricidad, ya sea pública o privada, ¿no? Entonces, de hecho, en estas luchas comunitarias en defensa de los ríos, realmente está cargado, digamos, de un simbolismo, ¿no?, de que el agua es de todos, mensajes en contra del acaparamiento del agua y en contra de la privatización del agua. Entonces, yo creo que estos procesos de conflicto asociados al agua tienen una dimensión material, pero tienen una dimensión simbólica, y que es inseparable una de la otra, ¿no?
Sí, yo creo que eso realmente es un tema que igual no solo en el caso de las hidroeléctricas, sino en el caso del agua en general. Claro, y trascendiendo, digamos, ya lo más institucional, no solo el carácter simbólico de este análisis, digamos, ¿cómo podría uno plantear, digamos, cuáles serían las reformas pendientes, ¿verdad? O las reformas que en realidad no han sido suficientes para que el marco regulatorio e institucional fortalezca, digamos, la cobertura del servicio, la sostenibilidad del servicio, Felipe? Bueno, hay ya casi 2 décadas de intentos de reformar el marco regulatorio, el recurso hídrico, porque la ley actual en realidad es vieja, no solo porque sea de 1942, sino porque la ley actual en realidad es bastante similar a la primera ley, que es del siglo XIX. Hay una serie de principios que tendrían que quedar regulados, pero principalmente el tema del carácter público del agua, el tema del derecho humano al agua potable y al saneamiento, que es una de las principales deudas históricas del país, y obviamente la protección del agua, de las aguas subterráneas, superficiales, cómo prepararnos al cambio climático. Pero tal vez para mí el factor más importante que tendría que cambiar es dotar de mucho mayores capacidades institucionales para la gestión del agua. Porque en este momento hay un montón de normativa que regula el recurso hídrico que no se está cumpliendo. Entonces, si en este momento se lograra aprobar una ley con un montón de principios y un montón de normas, pero que no tenga incluido el fortalecimiento de las capacidades institucionales, pues quedaríamos más o menos parecido. En esto es interesante, por ejemplo, en este momento el Estado es el dueño del agua, de todas las aguas superficiales, subterráneas, y sin embargo las comunidades resignifican ese concepto, como lo explicaba Alberto, cuando dicen este río es mío o esta fuente de agua es mía. Eso es a lo que nos referimos por la parte simbólica del agua, como las comunidades o los grupos de personas dan otro significado independientemente de lo que diga la ley. Entonces, hay cambios que no solo pasan por lo legal, sino que tienen que ver con las capacidades del Estado para poder ejercer realmente una gestión sostenible del recurso hídrico. Y como decía, eso no es fácil porque en algún momento se va a topar con ese dilema de si se detiene la actividad económica de alguna forma para poder darle sostenibilidad al recurso hídrico. Pero buena parte de ese problema está agravado por el hecho de que no se cuenta con información suficiente para tomar decisiones certeras. Entonces, por ejemplo, Senara no tiene toda la información de todos los mantos acuíferos, o la Dirección de Aguas del MINAE no sabe cuántos pozos hay en Costa Rica, no puede saber cuántos pozos legales, pero se calcula que por cada pozo legal hay uno ilegal, entonces no sabemos cuál es la extracción que se está haciendo en los mantos acuíferos. Tampoco hay capacidad de verificar si lo que se dice que se va a sacar, digamos, de un manto acuífero o en el uso de una hidroeléctrica, si eso realmente lo que ocurre. Buena parte del debate que tuvimos en Sardinal es porque las comunidades tienen dudas de si lo que se dice que se iba a sacar del manto acuífero de Sardinal es lo que realmente está ocurriendo. Y conversábamos, no sé si será el uso, si será soñar, qué tan difícil es poner un hidrómetro o un aparato que mida cuánto es el caudal de agua que se está sacando del pozo y ligarlo a una página de internet donde la comunidad pueda ver cuánta agua está saliendo. Claro. Ese tipo de acciones de transparencia en realidad pues no han ocurrido y son muy difíciles de que ocurran porque la opacidad también ayuda a esos actores que están haciendo un lucro excesivo del recurso hídrico. Ana Lucía, siguiendo la línea de Felipe, pero ya digamos más en el estudio de casos, ¿usted en el análisis que hace encuentra algún otro desafío, alguna reforma adicional al que yo planteo Felipe, o de control, que ¿verdad? También lo planteaba, necesaria y que no se esté en este momento ejecutando o haciendo, visualizando? Sí, bueno, hace falta la reforma real de darle acceso, aunque sea paliativo, a las comunidades que no tienen agua. En este momento Pilares llega creo que 2 veces a la semana un camión de la IA y reparte 2 cubetas de agua por vivienda, que es insuficiente para absolutamente lavar los trastes. Acuérdense que bañarse incluye, ¿verdad?, que con el agua contaminada, porque el agua obviamente no alcanza, esa agua tiene que alcanzar para tomar. Y falta la regulación que obligue al Estado a dar una respuesta real a esas necesidades comunales.
dándole importancia al derecho humano al agua sobre el comercial y también regulando y haciendo interconexiones con organismos institucionales para velar porque se respeten las fuentes de agua locales. Ahí hay una quebrada, pero está acaparada por una persona y por otras, ¿verdad?, por varias alrededor de la comunidad que hacen un uso inconsciente del recurso, digamos, lo usan para regar tomatales llenos de agroquímicos y también lo usan para ganadería. Digamos, las reses van y toman directamente la naciente. Sí, claro, la contaminan. Arturo, desde la lógica de la democratización, que es un poco, ¿verdad?, hay una manera que algo plantea Ana Lucía, efectivamente el trabajo de las comunidades, el manejo que le dan las asadas, digamos, al control de las aguas, precisamente abona esa democratización en el acceso al agua, o más bien nos hemos encontrado que se generan más bien como terratenientes comunales, ¿verdad?, que controlan un poco eso. Sí, claro. O sea, es evidente que, digamos, en las asadas, al ser un manejo de años por las mismas personas, pues digamos que es siempre la misma persona la que maneja, digamos, claro, el agua, ¿no? Sin embargo, luego de esa gira que nosotros veníamos desde Guanacaste, esas comunidades subrayaban la necesidad de lo que es fiscalizar la gestión del agua, sobre todo en contextos con, digamos, modelos de desarrollo tan arrolladores como el que está sucediendo en Guanacaste, ¿no? Claro. Ellos ya reconocen que es un nuevo momento, ¿no? Que no están en las décadas, digamos, de sus abuelos, ¿no? Que es lo que siempre hacen mención, y que hay un modelo en el cual demanda mucha agua y las comunidades se pueden ir sumando o no sumando. Tal vez la palabra adecuada sería participando, claro, con la debida, digamos, fiscalización, ¿no? De lo que son los acuíferos bajo sus comunidades, ¿no? Que es un tema, digamos, el más complicado, digamos. Sí, además. Hablando de esto, sí. Felipe, ¿cómo ser capaz de ver en aguas claras y ríos revueltos? Que es como lo que usted plantea en el libro. Bueno, una primera respuesta es continuando la investigación para llevar luz a esos lugares donde hay opacidad. También entendiendo que buena parte del comportamiento humano está determinado por las relaciones de poder y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo adicional por visibilizar esas relaciones de poder, porque muchas veces quienes más las sufren ni siquiera tienen, digamos, el ejercicio del poder es tan opresor que ni siquiera les permite alzar la voz. El libro es un buen ejemplo de ello. El libro se va a presentar el próximo martes en la Facultad de Ciencias Sociales, pero también el libro está disponible en la página del CIEP, www.ciep.ucr.ac.cr, para descarga totalmente gratuita. Y además, lo conversaba ahora con Ana Lucía, todos nosotros continuamos nuestras tareas de investigación y acción social en diferentes, digamos, en temas similares o en alguna derivación, porque lo que se busca es justamente continuar el análisis de esas relaciones entre agua y sociedad. El concepto de ciclo hidrosocial, que mencionaba Arturo hace un rato, tiene que ver con eso, con entender que el agua no es solo el ciclo que normalmente se entiende como el ciclo hídrico, digamos, que el agua cae y se evapora y vuelve a llover, o que se filtra y tal, sino que hay seres humanos en medio de eso, y los seres humanos hacemos determinados usos que interfieren en ese ciclo natural. Justamente el tema del cambio climático es cómo el ser humano ha interferido en un ciclo natural. Entonces, los esfuerzos van por ahí. Bueno, no, muchísimas gracias, Felipe, Arturo, Alberto y Ana Lucía por haber estado acá en Sobre la Mesa. Les volvemos a invitar para la presentación el próximo martes. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes también en sus casas por habernos acompañado. Les esperamos la próxima semana acá en Sobre la Mesa.